Entonces, lo que están a punto de ver es un resumen del último bloque del curso, o sea, del bloque 4 de su libro de Praxis. Entonces, por favor, nuevamente les invito a que le den una buena estudiada. Estos temas son muy sencillos, otra vez van a ser fórmulas muy simples, pero la dificultad de estos temas siempre tiene que ver con cuestiones muy conceptuales, ¿no? Entonces aquí es muy importante empezar con algunas definiciones así básicas que no nos pueden fallar de los temas. Entonces el bloque se llama trabajo, potencia y energía. Estas son palabras que nosotros utilizamos con muchísimos significados en nuestra vida cotidiana. Y digamos que también particularmente la palabra energía se utiliza mucho en el contexto de diario, a veces hasta para embaucar gente o a veces para, ¿cómo decirlo? Para que ustedes expresen cierto tipo de sentimiento, de sensación. Entonces, en la física, estos son términos muy objetivos. De hecho, yo cuando escucho ahí hablar de que les llegan las energías del universo y todo, yo así como que pongo cara de what, cara de, cara de indignación, porque estas cosas tienen definiciones muy precisas, ¿sí? Ah, y muchas veces eso de ese tipo de temáticas cuando se hablan, pues tienen que ver como con temas muy subjetivos o con estados de sentimiento que ustedes tienen, estados de sensación, que no digo que no sean ciertos, ¿sí? Pero bueno, entender estos conceptos ayuda mucho a también a aterrizar los otros. Entonces, primera definición, la definición de fuerza. Ya estuvimos utilizando muchas fórmulas que tienen la variable fuerza, ¿sí? Pero me parece por ahí que jamás la definimos, jamás dijimos que era la fuerza. Y todos estamos ya bastante habituados, acostumbrados a entender que es una fuerza. Si no viene a definirla, pues sí a esta parte de experimentarla. Entonces, así, esta es definición de diccionario del libro. La fuerza es un ente físico, o sea, es algo que existe, algo que es real. Eso es lo que significa la palabra ente. Las fuerzas en física pueden actuar a contacto o a distancia. Aquí vamos a poner dos ejemplos. Fuerzas de contacto, la fricción, o sea, necesita un cuerpo estar en contacto con el otro para que ocurra un empuje, jalar, etcétera. Esas son básicamente las fuerzas de contacto. Y las fuerzas a distancia. Por ejemplo, una fuerza a distancia es, aunque los objetos no están en contactos, se logra experimentar ¿cómo se llama? La atracción o repulsión en este caso, de objetos. Ejemplos de fuerzas a distancia, pues está la gravedad, la fuerza electromagnética, los campos eléctricos, magnéticos, eh, las fuerzas nucleares, o cuando escuchan hablar de física atómica y física nuclear, o sea, ahí hay fuerzas donde los átomos o los componentes de los átomos no necesariamente tienen que estar en contacto, pero producen lo que se denomina en física un campo de fuerza, nada más que el concepto de campo pues lo vamos a ver, se ve hasta el siguiente curso, ¿sí? Y lo más importante de estas fuerzas, que pueden ser a contacto a distancia, modifican el estado de movimiento, es decir, hacen que los objetos cambien las velocidades o una cantidad que se denomina momento, ¿sí? Por ahí en el cuadro conceptual, cuando cuando dimos las instrucciones para verlo la primera vez, explicamos por ahí que que hay una cantidad que se llama momento, cantidad de movimiento. Entonces, siempre que haya fuerzas, digamos, en algún problema o en alguna interacción física, pues se modifican los estados de movimiento del cuerpo. ¿Sí? Es decir, el objeto se frena, el objeto se acelera, el objeto va más rápido, va más lento. Entonces, siempre que les hablen de fuerzas, ¿sí? Básicamente lo que ustedes tienen que observar en los problemas o en las interpretaciones es cambios en las velocidades o cambios en los estados de movimiento. No sé si hay alguna duda con el concepto de fuerza. Bueno, si no, vámonos al concepto de trabajo. ¿Sí? El trabajo
tiene que ver con que ustedes puedan hacer un movimiento o desplazamiento efectuado por una fuerza. Entonces, primer detalle, para hablar de trabajo, tiene que inherentemente existir el concepto de fuerza, ¿sí? Si no hay fuerzas aplicadas, no puede haber trabajo, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, por ejemplo, un objeto que está en reposo o que está a velocidad constante no hace trabajo, ¿sí? Para que un objeto haga trabajo tiene que existir alguna aceleración, ya sea que algo vaya más rápido o algo ya puede ir más lento, ¿sí? Y tiene que ver una fuerza que produce un desplazamiento-movimiento. Las unidades del trabajo son Newton por metro, ¿sí? Y cuando vean ahí, o sea, básicamente es fuerza por distancia. Y cuando vean esto, pues significa, lo pueden cambiar por una J mayúscula, que significa joules, ¿sí? En este caso, Newton, pues bueno, es apellido de Isaac Newton. Joules también tiene que ver con el apellido de otro científico que fue uno de los que, digamos, contribuyó a esta área de la física. Y en honor a él, las unidades de energía eh, tienen este nombre. Entonces eso es bien importante. Cuando se habla de trabajo o energía en la física, tiene unidades y se llaman joules. Nada más que ahorita vamos a distinguir un poquito el concepto de trabajo y energía. Entonces el trabajo típicamente se señala con una letra W y la manera de calcularles a través de una integral. Es decir, para hacer cálculos de trabajo o gastos energéticos, pues es indispensable para hacerlo bien, pues saber cálculo integral. Sin embargo, nosotros podemos analizar los casos más sencillos, entonces nos vamos a quedar con esta última fórmula básicamente, ¿sí? Entonces apréndanse bien esta definición, la última. El trabajo es igual a una fuerza aplicada a lo largo de una distancia, ¿sí? Entonces esto es lo que significa el concepto de trabajo, ¿sí? Este ángulo, o digamos en el pasito anterior aparece un coseno, tiene que ver con una definición del trabajo. Para que el trabajo exista o tenga sentido, la fuerza tiene que coincidir con el desplazamiento. Entonces este ángulo se le conoce como el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento generado. Vamos a poner aquí un pequeño dibujo para que quede un poquito más claro. Entonces, si tú tienes, digamos, un objeto y tú a este objeto le quieres aplicar una fuerza, haces trabajo si el desplazamiento del objeto, es decir, este objeto se empieza a mover justamente en esta dirección, ¿sí? Entonces, si el objeto se mueve en la dirección de la fuerza aplicada, decimos que hicimos trabajo sobre él. Entonces, quiere decir que la fuerza aplicada y el desplazamiento, la fuerza aplicada va en esta dirección, el desplazamiento también fue en esta dirección. Si ustedes hacen el ángulo o miden el ángulo entre estas dos líneas, pues van a ver que es cero porque las dos líneas son paralelas. Entonces con una calculadora pueden hacer coseno de cero y el coseno de cero les da un 1, entonces por eso les queda la fórmula de por acá, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes aplican la fuerza en esa dirección y el objeto se mueve en otra, entonces ustedes no están haciendo trabajo, ¿sí? Porque no va a aplicar esta definición y de hecho lo pueden verificar. Si ustedes aplicaron una fuerza para acá y el objeto se mueve hacia arriba, pues bueno, aquí se hace un ángulo de 90 grados. Con una calculadora pueden verificar, coseno de 90 les va a dar un 0, ¿sí? Entonces no se hace trabajo. Entonces eso significa el enunciado que tenemos aquí. Para que se considere trabajo es indispensable que la dirección en la que se mueve sea igual a la dirección de la fuerza, ¿sí? Si estas direcciones no coinciden, no tienen el mismo ángulo, entonces no estamos haciendo trabajo. Ahora, en física es muy común escuchar que el trabajo y la energía son equivalentes, ¿sí? Entonces, o sea, primera idea, las unidades del trabajo y la energía son joules en ambos casos. A lo mejor ustedes no están tan habituados a escuchar la palabra joules, pero cuando ustedes ahorita que andan de moda estas leyes de los alimentos, de las etiquetas y todo eso, a lo mejor ustedes están más acostumbrados a escuchar la palabra caloría. Entonces, una caloría es una manera alternativa de medir energía.
Sí, es como hablar de metros y centímetros, o sea, para, digamos que los metros es un patrón más grande, los centímetros es un patrón más pequeño, pero pues los dos son unidades de distancia, o es como hablar de centímetros y pulgadas. Ambos miden distancia, solamente cambia el sistema de unidades. Entonces, en física, las unidades más utilizadas para medir energía son los joules, que son las del sistema internacional, por eso les hago tanto énfasis y son siempre las más sencillas de manejar. Y están las calorías, esas que traen los alimentos. Entonces no es ninguna ficción ni ninguna cosa figurativa que hayan escuchado necesito consumir alimento para tener energía. O sea, los alimentos literalmente traen energía, traen esta famosa molécula del ATP que puede transformar energía química en mecánica. Nomás eso ahorita lo hablamos un poco más adelante. Entonces, con esa idea en claro, la energía es la capacidad de la materia para realizar trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Con una fuerza efectuar un movimiento o desplazamiento. ¿Sí? Entonces tienen las mismas unidades. En muchos casos se puede hablar de equivalencias, que trabajo y energía vienen a ser lo mismo. Ambas se miden en joules, ¿sí? Y lo que sí y algo que muy importante que hay que tener en cuenta, hay muchos tipos de energía, ¿sí? Y la clasificación de esta energía depende de su origen o naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hacemos para no confundir el trabajo y la energía? Bueno, la diferencia entre ambos es que el trabajo, o sea, todo el trabajo puede ser transformado en energía, pero no toda la energía en trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo tiene que ver con movimiento, esa es la palabra clave, ¿sí? Mientras que la energía puede que se haga movimiento o puede que se haga alguna otra cosa. Entonces, para entender bien esta definición, es como muy conveniente distinguir los diferentes tipos de energía o de trabajo. Aquí mencionamos los más representativos. Por ejemplo, ahorita vamos a estudiar unas fórmulas que tienen que ver con energía cinética o también les llaman energía mecánica. Hay otras que se llaman energía potencial. La energía potencial o esta palabra potencial significa guardado, significa oculto. Entonces hay energía potencial eléctrica. El voltaje del que han escuchado hablar de las tomas de corriente es un ejemplo de energía potencial. Haz que esa se estudie el siguiente curso. Hay energía potencial magnética, energía potencial química como la de la molécula del ATP, que es básicamente la que permite el movimiento de todos los seres vivos. Hay energía potencial gravitacional, esta también la vamos a estudiar, ¿sí? Hay energía calorífica o energía interna, el calor, lo que nosotros percibimos como caliente, digamos en este contexto de caliente-frío, es un tipo de energía. Hay energía electromagnética, por ejemplo, la luz tiene energía, energía nuclear, etcétera. ¿Cuál es Profe, la...? no se les siente aquí en algunas partes. Perdón, ¿dónde me quedé, Paulina? Pues como que los últimos minutos pensé que era yo, pero no se estaba escuchando muy bien, entonces ya no entendí. Por eso, desde dónde se dejó de escuchar o desde dónde te perdiste? Casi en lo último que estaba listo de trabajo, ya casi para energía. A ver, vamos a retomarlo desde por acá. Entonces, vamos a retomarlo desde la diferencia de trabajo y energía. Entonces, aunque tienen las mismas unidades y son muy semejantes, el trabajo tiene que ver con movimiento, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que se distinga el trabajo del concepto de energía. La energía puede transformarse en movimiento, es una de las opciones que tiene, ¿sí? Pero la energía muchas veces se transforma en otro tipo de cosas. De hecho, casi siempre en lo que se acaba transformando la energía, siempre tiene que ver, siempre se acaba transformando en calor, ¿sí? Nada más que ese tipo de explicaciones, pues las vamos a ver hasta el siguiente curso, que vemos un poquito de termodinámica. Entonces, la energía es la capacidad de la materia para realizar trabajo, para realizar movimiento, ¿sí? Pero no toda la energía es posible transformarla en movimiento, ¿sí? La energía, digamos que se va en un montón de tipos de procesos, mientras que el trabajo tiene que ver exclusivamente con el movimiento, ¿sí? ¿Sí? Si no tiene aquí
O sea, si ustedes no están logrando movimiento con la aplicación de fuerza, pues no se puede hablar de trabajo. Ahora, lo que hablábamos de acá, pues hay distintos tipos de trabajo y energía, dependiendo lo que ustedes muevan o la capacidad de ese objeto para generar movimiento. Por ejemplo, vamos a empezar viendo una que se llama energía cinética o energía mecánica, que tiene que ver con el hecho de que cualquier objeto que se esté moviendo la tiene, ¿sí? Luego hay una que se llama energía potencial. La energía potencial es energía que está oculta, que está guardada, ¿sí? Y ustedes la pueden, digamos, por distintos métodos, ustedes la pueden sacar, la pueden obtener. Por ejemplo, energía eléctrica. La energía eléctrica, una manera de producirla es la siguiente. Ustedes pueden conseguirse dos cargas, se las pueden ingeniar para tener ahí dos cargas, por ejemplo, dos cargas positivas. Y digamos que las cargas positivas ustedes las pueden dejar aquí amarradas, fijas. Entonces, como ustedes saben, pues las cargas positivas se repelen una a la otra. Entonces, si ustedes sueltan o liberan una de estas cargas, la otra carga se va a querer alejar, es decir, se va a empezar a mover. Entonces, así es como funciona el concepto de corriente eléctrica o el concepto de voltaje para que tengan energías en sus casas. Literalmente se están moviendo cargas eléctricas, por eso le llamamos energía eléctrica. Podríamos hacer lo mismo con unos imanes y hablar de energía magnética. Esta es la energía que contiene prácticamente todos los alimentos, la energía química, ¿sí? Que tiene que ver ya más con procesos entre moléculas y sobre todo para seres humanos con procesos bioquímicos. La energía química básicamente tiene que ver con la molécula del ATP, el adenosín trifosfato, que por ahí les hablan en sus cursos de biología. Esta es la molécula que literalmente permite que todo se mueva, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con movimiento en seres vivos, esta molécula está involucrada. Nada más la menciono como ejemplo, no es algo que nos vayamos o que podamos estudiar a estas alturas. Está la energía calorífica, la energía del calor, que tiene que ver ahí con los cambios de temperatura. La energía electromagnética, aquí les doy un sinónimo. La energía electromagnética es la luz, ¿sí? Cualquier tipo de luz, de radiación que ustedes hayan escuchado por ahí, tiene que ver con eso. Y pues bueno, la energía nuclear, aquella que está oculta en los núcleos atómicos y con las cuales se puede hacer ahí un reactor y también poder obtener diferentes tipos de energía, ¿sí? Y pues bueno, este es básicamente la primera ley de la termodinámica. Aquí nomás la menciono como por cultura general. La primera ley de la termodinámica lo único que dice es que la energía o trabajo se puede transformar uno en el otro y se describe mediante esta expresión. Entonces esta es la forma matemática de la primera ley de la termodinámica. Esta la vamos a utilizar casi empezando el siguiente curso de física. Pero pues bueno, esto es solamente la descripción de conceptos de trabajo y energía. No sé si hay alguna duda o comentario. O sea, esto se puede escuchar así como muy general, muy profundo, pero ya que vean los ejercicios van a ver que en realidad es bastante sencillo. Entonces, las fórmulas con las que vamos a hacer ejercicios son estas dos. Esta se llama energía cinética mecánica y esta se llama energía potencial gravitacional. Tienen una justificación de por qué tienen esas formas, pero pues bueno, no estamos aquí en condiciones como de justificarlo. ¿Qué significa cada variable? EK es energía cinética, EP significa energía potencial, las M minúsculas son las masas de los objetos, V es la velocidad, H es la altura a la que se encuentra el objeto y G en este caso tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Entonces aquí, para no perder de vista, pues esta es la H. Entonces vamos a entender de qué se trata. Un objeto, entre más velocidad tenga, tiene más energía cinética. Entonces, una manera muy sencilla de saber si algo tiene energía cinética o no es conociendo la velocidad. Por ejemplo, si un objeto no se está moviendo, es decir, su velocidad es igual a cero,
decimos que no tiene energía cinética. Si ustedes sustituyen un cero aquí, pues 0 al cuadrado da 0, no importa la masa del objeto, este 0 por la masa les va a dar otro 0 y ese 0 entre 2 les vuelve a dar otro 0. Entonces, para tener energía cinética es obligatorio que el objeto tenga una velocidad, es decir, que esté en movimiento. Más alta la velocidad, más alta la energía cinética. Ahora, la energía potencial tiene que ver con qué tan despegado está un objeto del suelo. Entonces, ustedes para poder mover una pelota o levantarla, ustedes se tienen que gastar energía. Y se van a gastar energía o fuerza, van a tener que gastar fuerza para levantar un objeto que se encuentra en una parte baja y llevarlo a una parte alta. Entonces, mientras este objeto se queda en la parte superior, gana o se queda en él guardada energía potencial, la cual se libera cuando se deja caer el objeto de vuelta a donde se encontraba. Aquí el ejemplo del ciclista que sube la montaña, digamos que ustedes traen mucho vuelo, traen mucha velocidad, entonces traen mucha energía cinética. Entonces, si ustedes tienen la suficiente velocidad, ustedes van a poder subir esto sin pedalear y cuando lleguen en la parte de arriba, digamos que entre más arriba estén, van a perder velocidad. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo energía cinética se transforma en energía potencial. Una vez que ustedes están en la parte de arriba con un pequeño empujoncito, sin que ustedes tengan que pedalear o gastar más energía, van a volver a recuperar la velocidad que llevaban. Lo mismo pasa acá. Si bien se gastaron energía en subir esta pelota a esta parte, pues bueno, cuando ustedes la sueltan, esa energía potencial se vuelve a transformar en energía cinética, en energía de movimiento, y entre más va hacia abajo, pues va ganando más velocidad, es decir, recupera cada vez más de su energía cinética. Entonces, estas son las dos fórmulas de energía que vamos a manejar. Y finalmente, el último concepto, el concepto de potencia. El concepto de potencia es bastante sencillo, es cantidad de energía gastada por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ya sea que ustedes gasten energía o efectúen trabajo por segundo. Entonces, como las unidades de la energía son joules, pues bueno, ven cuántos joules gastan por unidad de tiempo, las unidades del tiempo son segundos, y cuando ustedes tengan J sobre S, o sea, joule por segundo, se puede cambiar por una W, los famosísimos watts con los cuales les cobran la electricidad. Entonces, esta es la fórmula de potencia. Potencia es igual al trabajo. También se la pueden encontrar así, en lugar de trabajo, la pueden ver con una E, entre tiempo, y las unidades son los watts. Entonces, cuando escuchan por ahí que la luz se las cobran, que los watts que consumen digamos mensualmente en su casa, en realidad sí tiene que ver con energía, con cuánta energía ustedes gastan por unidad de tiempo. Y ya con estas fórmulas, pues resolver algunos ejercicios es bastante sencillo. Por ejemplo, calcula la masa de un cuerpo cuya velocidad tiene 10 metros por segundo y su energía cinética es de 1000 joules. Entonces, estos problemas ya son bastante sencillos, nada más despejan la fórmula, sustituyen los datos y llegan al resultado final. Por ejemplo, otro, ¿a qué altura se debe de encontrar una silla de 5 kilogramos para que tenga una energía potencial de 90 joules? Entonces, de esta fórmula solamente despejan la H y sustituyen los datos. Lo importante de estos problemas, respetar las unidades. La energía siempre va en joules, las velocidades en metros por segundo, las masas en kilogramos, y en este caso pues el 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, estos son ejercicios muy simples, muy directos de hacerse. Por ejemplo, uno un poquito más complicado que tiene que ver con cinemática. Entonces, un cuerpo de 4 kilogramos se encuentra a una altura de 5 metros. Entonces, calcula la energía potencial gravitacional. Entonces, es simplemente utilizar energía potencial es igual a masa por altura por gravedad. Sustituimos los datos, 4 por 5 por 9.8, entonces tiene una energía de 196 joules. Ese sería el inciso A. Inciso B, ¿cuánto vale su energía traslacional en el preciso instante en el que el cuerpo está a punto de chocar contra el suelo?
al caer libremente. Entonces se pueden imaginar que este es el caso, ¿no? Que tienen aquí el objeto y lo van a dejar caer. Entonces, como la energía se tiene que conservar, es decir, no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces nos fijamos al inicio. Al inicio tenemos que toda la energía total es solamente energía potencial. ¿Cómo sabemos que es energía potencial? Pues bueno, al inicio, como no tiene ninguna velocidad o no nos dan ningún dato sobre la velocidad, pues sabemos que está en reposo. Al final, cuando el objeto está a punto de estrellarse contra el suelo, solo va a tener energía cinética. Entonces, como ya calculamos la energía potencial, que sabemos que es la total al principio, pues esto nos da 196 joules. Sabemos que esto tiene que ser igual a la energía cinética final que contiene la velocidad, que de hecho es lo que estamos buscando. Entonces nos va a quedar esta fórmula, o sea, tenemos la fórmula de energía cinética, despejamos la velocidad, este es el despeje de la velocidad, y como yo ya sé que la energía era de 196, nomás sustituyo. Y vean que podemos obtener la velocidad de caída del objeto. Entonces, este tipo de ejercicios, por ejemplo, este es un problema de caída libre, ¿sí? Que ustedes pudieron haber resuelto con las fórmulas de cinemática, pero también todos los problemas de cinemática que vimos los podemos abordar con las fórmulas de energía. Y tiene una facilidad. Como la energía es una cantidad escalar, no se trata de un vector, usualmente es más sencillo resolver con energías que resolver con vectores. Y las formulaciones más modernas de la mecánica, las teorías más avanzadas, de hecho siempre se formulan con energía. No se evita la formulación con vectores, porque las formulaciones con vectores pues en realidad son complicadas. Entonces, si alguien de por aquí se dedica a ese tipo de cosas, pues bueno, ya en los cursos avanzados se puede ver ese tipo de cuestiones. Y un último ejercicio, calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento a una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene 50 kilogramos de masa. Entonces lo primero que necesitamos hacer es calcular la masa de los 30 bultos. Entonces, miren, creo que aquí me equivoqué. Aquí no es cierto, 50 kilogramos por 30 bultos son 1500 kilogramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la energía, en este caso la energía potencial, que se debieron haber gastado para levantar todos esos bultos. Entonces 1500 por 10 por 9.8. Entonces esta es la energía necesaria para levantar todos los bultos. Esa energía se la puedes tú aplicar a una grúa, se lo puedes aplicar a una persona. O sea, si tienen un albañil y la chamba del albañil es subir esos 30 bultos de 50 kilogramos, esta es la energía que necesita. Eso es lo que necesita comerse previamente ese día para que el albañil o la persona que los va a levantar pueda mover todos esos bultos. ¿Sí? Nada más que, bueno, aquí hay una equivalencia de joules a calorías que ahorita no vamos a discutir. Y ya que tenemos toda la energía que nos gastamos, pues para encontrar la potencia, simplemente dividimos el trabajo, o sea, nuestra energía potencial se transformó en trabajo debido a que sabemos que tuvimos que mover esos bultos. Entonces toda esta energía la quisimos gastar en 2 segundos por medio de una grúa. ¿Sí? Entonces nada más dividen este número, el 147.000, entre 2 y eso se transforman en watts. Y para que no nos quede este número tan grande, pues bueno, utilizamos el sistema de prefijos. Entonces necesitas una potencia o una máquina o una grúa que tenga una potencia de 73.5 kilowatts. A lo mejor ustedes para potencia también habrán escuchado hablar de los caballos de fuerza. El caballo de fuerza es la unidad en el sistema inglés para la potencia. Entonces, básicamente con esto terminamos. O sea, esto es todo el bloque 4. El bloque 4 es una cosa que se puede ver muy rápida. Y las siguientes clases pues me voy a poner a hacer estos ejercicios ya para que queden bien aterrizados todos los problemas. Aquí aparecen los caballos de fuerza. ¿Sí? Cuando vean por ahí HP significa caballo de fuerza. Pero bueno, eso ya lo vemos con calma en la siguiente clase. De mi parte es todo. Si tuvieran alguna duda o comentario, los escucho estos últimos minutos, y quien ya no
tenga dudas o comentarios, pues se puede retirar en este momento a su siguiente clase. Entonces pues ya con esto descargo la lista de asistencia del día de hoy. Y de mi parte es todo. Les deseo excelente inicio de semana. Semana cortita. Y pues bueno, ya está planteado todo el trabajo para el resto de lo que nos queda del semestre.